Le damos la bienvenida entonces al doctor Joseph Hutton, Premio Nobel de Física, quien visita nuestra casa de estudios, y también, lógicamente, queremos dar la bienvenida a todas las autoridades que están dirigiendo esta reunión. Me refiero al presidente fundador, José Luis Elías, al rector de la universidad, que nosotros bien lo conocemos, a los dos vicerrectores, el académico y el vicerrector de investigación, y por supuesto la gerente de nuestra empresa también. Bienvenidos en medio de nosotros y vamos a empezar nuestro programa. En realidad tenemos poquísimo tiempo, queremos aprovechar el máximo de oportunidad para escuchar a nuestro premio Nobel que está con nosotros. El premio Nobel es un PhD, Joseph Hutton Taylor. Su nombre completo es Joseph Hutton Taylor Jr. No es el Junior, pero bueno, ya está, ¿no? Nació en 1941 en Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos, radioastrónomo y físico estadounidense, que fue receptor del Premio Nobel de Física de 1993 por su descubrimiento conjunto del primer pulsar binario. El doctor estudió en Haverford College, Pensilvania, obtuvo un PhD en astronomía en la Universidad de Harvard en 1968, enseñó en la Universidad de Massachusetts, Amherst, en 1969 a 1981, y luego se unió a la facultad de la Universidad de Princeton, donde se convirtió en el profesor James S. McDonald de Física en 1982 y profesor emérito en 2006. El doctor Taylor y Hulse condujeron su galardonada investigación sobre púlsares mientras el doctor Taylor era profesor en Amherst y Hulse era su estudiante graduado. En 1974, usando el gran radiotelescopio en Arecibo, Puerto Rico, descubrieron un púlsar. ¿Qué es un púlsar? Se preguntarán ustedes. Para muchos que no sabemos, es una estrella de neutrones que gira rápidamente, emitiendo pulsos de radio a intervalos que variaban en un patrón regular, disminuyendo y aumentando durante un periodo de 8 horas. Concluyeron que estas señales que el pulsar debe moverse alternativamente hacia y lejos de la Tierra, es decir, que debe estar orbitando alrededor de una estrella compañera, lo que los dos hombres dedujeron también era una estrella de neutrones. Su descubrimiento del primer pulsar binario, PSR 1913+16, proporcionó una prueba sin precedentes de la teoría de Albert Einstein de gravitación, que según la teoría general de la relatividad predice que los objetos acelerados en un campo gravitacional fuerte emitirán radiación en forma de ondas gravitacionales. Lo demás lo van a ver ustedes en las páginas científicas de cualquiera de los buscadores científicos, todos los datos sobre las investigaciones que ha seguido haciendo el doctor en sus diferentes trabajos, el doctor Joseph Hutton. Vamos a dejar las palabras ahora al rector de la universidad, que da la bienvenida a nuestra universidad de nuestro premio Nobel. Adelante, doctor. Distinguido doctor Joseph Taylor, doctor José Luis Elías Ábalos, presidente fundador, dignas autoridades de la universidad, señores directores de las escuelas profesionales, docentes, estudiantes e invitados todos. Es un honor para mí, en nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Privada San Juan Bautista, darle la más cordial bienvenida a este nuestro claustro, que ya hemos indicado es un claustro colonial. Su participación, doctor Taylor, en el Encuentro Científico Internacional verano 2018 y en este conversatorio que se tendrá el día de hoy aquí, nos brinda la oportunidad de conocerlo en persona y de conversar con usted. Estos actos nos representan hechos que significan para nosotros una deferencia más allá de lo esperado. Y más importante aún, de conocer algo de su aporte al esclarecimiento de la existencia de ondas gravitacionales
tal como lo había pronosticado alrededor de 100 años atrás Albert Einstein al formular su teoría de la relatividad general. Le ruego que se sienta en libertad de absorber o no, según su criterio, las preguntas que le formulen los docentes y estudiantes aquí presentes. Entiendo que entre las personas que se encuentran en el auditorio están algunos profesionales de áreas de ingeniería, que estoy seguro les interesa conocer algo de su producción científica en el campo de la física. Pero también están presentes docentes y estudiantes de otras carreras profesionales vinculadas a la ciencia de la salud y las humanidades, quienes seguramente tienen interés en conocer la naturaleza y forma de la indagación científica en sus respectivas disciplinas de manera genérica. Esperamos, doctor Taylor, que vuestra estadía en Perú, su visita al Cusco y sobre todo a Machu Picchu y a nuestro campus le haya significado una grata e inolvidable experiencia. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Joseph. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here with you. And let me say, in response to your good wishes for our pleasant stay in Peru, we have enjoyed ourselves immensely. You have put on an extraordinary collection of interesting visits for us. And we are now much more familiar than I ever have been in the past with your beautiful country and with much of its glorious history. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias y les agradezco de todo corazón la visita que me han dado el día de hoy y también agradezco las incontables visitas que he tenido, que he podido tener gracias a ustedes durante estos últimos días. Ahora ya puedo decir que conozco un poco más respecto a su cultura, que era un poco ajena para mí, pero ahora he podido conocer un poco más. I am sure you are proud of Peru's accomplishments over the centuries and its standing in the world, and you should be proud. An essential part of every modern country is its educational system, its schools, its colleges, its universities. I believe in many ways your university is similar to mine. Our primary goals are the creation, the transmission, and the preservation of accumulated knowledge. Yo sé que el Perú, yo sé que están muy orgullosos de todos los logros que el Perú ha logrado durante los últimos años, y eso se puede ver, y deberían estar orgullosos de los logros que ha tenido el país. Yo considero que uno de los puntos esenciales de todo país es la educación que se plasma en sus escuelas, en sus universidades, en los institutos. Y su universidad, así como la mía, ha sido capaz de poder crear, transmitir y preservar el conocimiento. Let me talk a little bit about the transmission of knowledge first. By this, I mean the transfer from one generation to the next. Obviously, the first and perhaps most essential function of every school or university. We pass on to younger people, the rising generation, the accumulated knowledge of previous generations. Me gustaría hablar primero de la transmisión de ese conocimiento. El conocimiento se transmite de generación en generación, y esa es la función principal de las escuelas, de las universidades. Y ese conocimiento se transmite a una generación más joven y que crece cada vez más. These days, this passing on of accumulated knowledge means the accumulated wisdom not only of our own society and culture, but also from societies and cultures all over the world. It's an enormous task, and obviously we cannot do it all for every student. So we must pick and choose, and the students must pick and choose. Yo sé que esta transmisión de conocimientos también significa una transmisión de sabiduría.
Y obviamente no solamente podemos transmitir la sabiduría o la cultura de nuestra sociedad o de nuestra sociedad o de nuestra cultura, sino también tenemos que transmitir la cultura y la cultura y la sociedad de otras culturas y sociedades alrededor del mundo. Obviamente no podemos elegir transmitir esto a todos los estudiantes, tenemos que este conocimiento tiene que ser transmitido a todos los estudiantes, pero los estudiantes no pueden obtener ese conocimiento de manera general. Tenemos que elegir qué estudiante va a recibir qué. In designing an educational system, we should try to maximize the knowledge transmitted to the students, while at the same time optimizing opportunities for these students to contribute to society and to fulfill their own personal dreams. Al momento de diseñar un sistema educativo es importante graduar la cantidad de información y también darles oportunidades para que lleguen a los estudiantes. Eso es una parte esencial para contribuir con la sociedad. I think in this room we are nearly all academics. At the university department level, we need to structure our teaching resources to most effectively serve our goals and our functional purposes. Creo que todos somos académicos y es esencial, les digo que es muy importante estructurar nuestros objetivos para poder lograr alcanzarlos. Just as one particular example, let me take the way in my university we have structured the courses in the physics department. We have, for example, a large introductory course in physics for the engineering students. We have another one for the students who will go on into medical professions. And a third one for students who will be doing further work and possibly research in physics itself. Les voy a contar un ejemplo de cómo trabajamos en nuestra universidad que ilustra muy bien lo que les acabo de decir. Nosotros tenemos obviamente un curso introductorio bastante amplio sobre física y obviamente no está dirigido a todos. Tenemos este curso que está dirigido y personalizado para aquellos que van a ir a la rama de ingeniería, mismo curso pero dirigido a aquellos que van a la rama de medicina y el mismo curso dirigido a aquellos que van a dedicarse al trabajo y a la investigación científica. So that had to do with the transmission of knowledge from one generation to the next. Let me consider now briefly the creation and the preservation of knowledge. Our best scholars in the university create new knowledge. They contribute to the worldwide accumulation of information that needs to be passed on in the future and that will inspire future students to further increase our fund of things that we know about and of our knowledge of the laws of nature, which underlies all of our abilities to conduct engineering, to build things. All of these things are interrelated and require new knowledge to be generated all the time. Eso, lo que les acabo de comentar, tiene que ver mucho con la transmisión de conocimiento de una generación a otra. Ahora voy a tratar un poco respecto a la creación y a la preservación de este conocimiento. Nosotros sabemos que los académicos, ellos crean nuevo conocimiento, nueva información, y esta información va a pasar a las nuevas generaciones. Esta nueva información va a poder inspirar a estas nuevas generaciones, a estos nuevos alumnos, para que conozcan su realidad y puedan conocer las leyes naturales que nos rigen a todos. De modo que podamos nosotros diseñar y construir nuevos sistemas. Obviamente, ¿para qué? Para que estos nuevos sistemas sean nutridos por nueva información. At the International Scientific Conference, ECI 2018, Tuesday last week, I described one example of a process of creating new knowledge that makes an interesting example. The discovery of nature's laws, in this case, nature's laws in physics, is not easy. And not all the steps along the way are always forward steps. Sometimes we go forward, sometimes we go back a little bit. En la conferencia en la que tuve la posibilidad de asistir el martes pasado, la Conferencia Internacional de Investigación del 2018,
me enteré de un nuevo proceso, que básicamente es el descubrimiento del descubrimiento de las leyes naturales, obviamente en física. Y este descubrimiento y estas leyes naturales, este desarrollo, no es una cosa sencilla. Damos muchos pasos, pero esos pasos no siempre son hacia adelante. Muchos de estos pasos a veces son hacia atrás. So in that lecture at ECI 2018, I gave a historical overview of the long journey between the years 1915 and 2015, 100 years, that it took to confirm a prediction made by Albert Einstein in his general theory of relativity of the existence of a new kind of radiation known as gravitational waves. En esta presentación que yo pude dar en dicha conferencia, yo di una visión general de la historia, de lo que había pasado en los últimos 100 años, entre el año 1915 y el año 2015, aproximadamente 10 años. Y básicamente resumía la predicción que hizo Albert Einstein respecto a su teoría de la relatividad, que es la predicción de ondas gravitacionales. And this process that began with Einstein in 1915 was effectively completed 100 years later in 2015 by the detection of gravitational waves by an instrument built in the United States called LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. And in the meantime, in the middle of that 100-year span, I contributed, together with my student and other colleagues, a bit of confirmatory information that made possible the political background necessary in order for the United States to be willing to fund this very large, very speculative experiment known as LIGO. Ahora, en todo este proceso que comenzó en el año 1915 con Albert Einstein, con la creación de esta teoría y que culminó en el año 2015, gracias a las ondas gravitacionales, se hizo posible gracias a un instrumento llamado LIGO. Ahora, durante todo este proceso yo pude colaborar en una parte pequeña, junto con otros colaboradores y otros estudiantes. Colaboramos en el trabajo para poder hacer que esto sea posible. Obviamente lo que hice fue básicamente es ayudar en la parte política para que el gobierno de Estados Unidos pueda finalmente financiar este experimento que hasta cierto punto era bastante costoso. So this is not the time for me to go into further details about those experiments, but I will mention that over this period of 100 years, there were not one, but 3 Nobel Prizes given for this work. It is a very essential part of our understanding of one of the most fundamental forces, the force of gravitation. The first Nobel Prize, of course, went to Einstein in 1921. The Nobel Prize Committee was impressed by many things which Einstein had done, and they gave the prize for another thing, not for relativity, but in fact it was relativity that was probably Einstein's the thing that made him most famous. Then of course, well, let me pause for a minute and let you do that. Go ahead. No voy a entrar más en detalles respecto a lo que pasó durante todos estos descubrimientos de los 100 años, pero como pueden imaginarse, esos 100 años no involucraron solamente a un premio Nobel, hubo 3 premios Nobel que se dedicaron a ese trabajo. Obviamente el primer premio Nobel fue Albert Einstein, que obtuvo el premio Nobel en 1921, y el comité encargado de otorgar el premio Nobel estaba impresionado no por la teoría de relatividad que tenía Einstein, sino otros asuntos por otros asuntos. Sin embargo, la relatividad, el descubrimiento de Einstein fue, creo que, lo más importante que él pudo dejar. So, of course, the second Nobel Prize was the one in which I was honored, together with the man who was, at the time we did the work, was my student. El segundo premio Nobel, bueno, tuve la dicha de poder obtenerlo junto con la otra persona que era mi estudiante en esa época.
And of course, the third Nobel Prize was the one awarded just about, 4 months ago to the three of the men who were the leaders of the project that built this gravitational wave experiment in the United States. El tercer premio Nobel, que tal vez lo sepan, fue otorgado hace 3-4 meses. Fue otorgado a las tres personas, los tres líderes que llevaron a cabo este proyecto que concluyó con el experimento de las ondas gravitacionales. So this is just one example of the creation of new knowledge that everyone in the world now has the advantage of. We don't know what those advantages will turn out to be, but it's a deeper understanding of nature's laws, which is basically the goal. I am very sure that there are things going on here at your university which are fundamentally important and which will push forward one field or another of basic research, which is important to Peru and hopefully to the world as well. Ese es solamente un pequeño ejemplo de lo que significa la creación de nuevo conocimiento y obviamente este nuevo conocimiento sabemos que traerá ventajas, puede que no las conozcamos ahora, pero traerá ventajas o nos da ventajas no solamente para una persona sino para todos. Yo estoy seguro que aquí en la universidad también, a través de la investigación, también habrá ciertos descubrimientos en diversos campos que podrán hacer posible una mejora no solamente en el país sino en el mundo. So I thank you for your attention, and I would be very willing to answer some questions if anyone has some things you would like me to talk about a little bit more. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, seré feliz de responderlas. Aquí tenemos la primera pregunta, presentada por el doctor Félix Peña. Dice, ¿cuáles son para usted los temas prioritarios de investigación para el gobierno de los Estados Unidos? So, of course, there are many topics of basic research going on in any country, even in any single university, all the time. It's difficult to pick out any particular ones that are more important than others. And of course, they run the full range from basic science to applied science and engineering, and the arts, in literature, in history. All of these things are important, and basic research is being done in all of them, all the time. We look forward to new historical interpretations, for example, of things which happened a long time ago, recent uncovering of documents and recent interpretations may extend our view in those areas. So it's not just science and engineering, but those obviously are important. Realmente hay muchos temas que se tratan en todos los países y en muchos temas en todas las universidades, y es realmente un poco difícil escoger un tema. Por supuesto, tenemos una gran cantidad de temas, desde las ciencias básicas hasta las ciencias aplicadas, como por ejemplo la ingeniería, pero aparte de eso hay muchos temas de investigación que tienen que ver con tal vez las letras, la literatura, la historia, y en todos esos campos se realiza investigación básica, la cual es importante. Ahora, por ejemplo, estamos queriendo ver la investigación que se hace respecto a la interpretación histórica, es decir, de un suceso que haya pasado años atrás, para el cual se han encontrado nuevos documentos que permiten tener una nueva visión de este suceso que pasó anteriormente. Así que eso es lo que podría decir. La siguiente pregunta es del doctor Modesto Montoya. La pregunta es, ¿la investigación relacionada con energías renovables es impulsada por los impactos del cambio climático? ¿Podría la política actual del gobierno de Estados Unidos sobre el cambio climático frenar ese tipo de investigaciones? So there is considerable research going on in the United States having to do with renewable sources of energy. Solar energy, wind power energy is important. Those areas of research are accelerating,
They are not stopping. There are political issues in the United States that you probably know something about. and our current president is not particularly a fan of basic science or fundamental research of any kind, to my knowledge. But there is a great deal of inertia in any system. It's hard to stop what is going on. The universities, at some level, go ahead even without encouragement from the president and maybe from some of other politicians. So I'm not concerned. In the short term, things maybe do not look very good for science in the United States, but in the long term, I have no particular worries about that. Bueno, hay mucha investigación que se hace respecto a las energías renovables en Estados Unidos. Las energías renovables, ustedes lo saben, vienen del sol, del viento, todas esas energías relacionadas a esto. Hay investigación, sí se continúa la investigación y no se ha detenido la investigación. Como ustedes saben, Estados Unidos pasa por un periodo político bastante interesante con el presidente actual, que según tengo entendido no es muy fanático de las ciencias básicas o de ningún tipo de investigación, según yo lo sé. Pero como ustedes saben, existe la inercia y es difícil detener algo que ya está en movimiento. Yo sé que hay muchos proyectos en movimiento, muchas investigaciones en movimiento que creo que no van a detenerse a pesar de algún tipo de comentario, alguna política que pueda existir de parte del presidente o de parte de algunos políticos. Personalmente yo no estoy preocupado. Es posible que en el corto plazo sea algo no tan beneficioso para mi país, para Estados Unidos, pero no tengo ningún problema para el largo plazo. Let me just add one other point. The president in the United States lives in Washington in the building called the White House. It has been the tradition for a long time that Nobel laureates are invited to the White House from time to time for some event or another, and that has occurred for me on a number of occasions. I do not expect to be invited to the White House by President Trump. Okay? Solamente para complementar un pequeño comentario, el presidente vive en la Casa Blanca, ustedes saben, en la Casa Blanca que está situado en Washington. Y como tradición, es una tradición que los premios Nobel seamos invitados a la Casa Blanca. Pero yo me espero que el presidente me invite a ir a la Casa Blanca a visitar. Pregunta del doctor José Luis Elías. El mes pasado, el astrónomo chileno Eduardo Bañados publicó un hallazgo que remeció la astronomía mundial desde el observatorio Las Campanas. Observó la luz del cuásar más antiguo que conocemos, un torbellino de materia formado 690 millones de años después del Big Bang, en torno a un agujero negro 800 millones de veces más grande que nuestro Sol. El extraño cuerpo ha puesto en duda las teorías de cómo se formó el universo que conocemos. ¿Qué comentarios le merece este descubrimiento? Well, that is a good question. The general field of astrophysics and the more precise field of cosmology have changed nearly 100% over my professional lifetime. When I was a graduate student in the 1960s, cosmology was a field mostly theories, mostly speculation about how the universe and how stars and planets and so forth have formed. That has completely changed over the last 50, 60 years. Today, cosmology is a field in which there are precise measurements, measurements with very high accuracy. We know the age of the universe,
is about 13 billion years. We know the fraction of the mass in the universe that is ordinary matter, like we are made of. We know that there is some other mass in the universe that we don't really understand. We call that dark energy, dark mass and dark energy. Those are just names really for something that at present is not fully understood. We have some peripheral knowledge about these things, but no complete understanding. Now the detailed nature of the questions about it, you mentioned a quasar, you mentioned black holes, you mentioned the mass and possibly the comparison to our own solar system. Those details are, I don't know specifically about the particular object that was mentioned in the question, but those details are generally things that we do know how to measure now, and we know basically how to interpret it. It is likely that 50 years on from now, or perhaps 100 years on from now, or even more, we will find out that some of the things that we think we know today are not quite correct. And there may be things that, there's sometimes steps forward and sometimes steps backward. However, we have made huge steps forward on the average over the past half of a century. And it's a remarkable advance in basic understanding of the universe. Es una pregunta bastante interesante. Ahora, en la astrofísica, o con más precisión en la cosmología, este campo de la cosmología ha cambiado, yo diría, el 100% desde que yo comencé mi vida profesional, mi vida de académico. Cuando yo inicié mi vida como académico en el año 1960, la cosmología básicamente era un campo muy teórico, donde había mucha especulación, mucha teoría, no se sabían cosas de ciencia cierta, simplemente se especulaba. Sin embargo, ha habido un cambio bastante importante en los últimos 50 o 60 años que nos permiten tener medidas muy precisas y saber cosas bastante puntuales. Sabemos, por ejemplo, que la edad del universo, que tiene aproximadamente 13 mil millones de años. También sabemos de que existe, cómo es la materia, nuestra materia, pero también sabemos de la existencia de otros elementos que no entendemos al 100%. Por ejemplo, sabemos que hay otro tipo de materia, otro tipo de masa, y a esta materia, masa o energía le llamamos materia oscura, masa oscura, energía oscura. Simplemente son nombres dados al azar para indicar que se encuentran ahí, pero que no las entendemos en su totalidad. Y sabemos que hay muchas cosas que vamos a continuar descubriendo. Ahora, respecto a la pregunta, los detalles de la pregunta no los conozco a cabalidad, ni tampoco el descubrimiento en sí. Sé que es un quasar, sé que es un hoyo negro, la masa y el sistema solar, esas cosas sí lo sé, tengo conocimiento, pero no tengo conocimiento específicamente de qué pasó. Sin embargo, lo que yo les puedo decir es que estos elementos, el quasar, el agujero negro, etc., son medidas, y esas cosas ya las sabemos y podemos usarlas para poder medir, o al menos tenemos una tendencia de poder hacer una interpretación. Yo sé que es muy posible que en los próximos 100 años conozcamos ciertas cosas o descubramos que hay cosas que sabemos que ahora son correctas, pero que en 100 años no lo van a hacer tanto. Y eso tiene que ver mucho con lo que les mencioné, de dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia atrás en la investigación. Sin embargo, yo creo que hemos dado en promedio unos pasos hacia adelante bastante importantes, y sobre todo en los últimos 50 años. La pregunta viene de la magíster Gloria Carrera Dulces. La revolución informática se nutre de los avances de la física cuántica. ¿Usted cree que la inteligencia artificial puede igualar o sobrepasar en algún momento al poder de la mente humana? Okay, another good question. Informatics and quantum physics clearly are very active areas of research these days. I am far from an expert in this area.
I think it is extremely important to follow these apparent leads, exciting possibilities. We don't know yet where it's going to go, whether it will be quantum computers that will turn out to be more powerful than any others, or whether other more or less computers more or less like the ones that we know about and use every day today may continue to make advances that will sort of keep their lead over any quantum computing capabilities. The kinds of problems that can be solved by the two different kinds of computing are very different. So they probably will not compete in the same particular area. Whether we will ever reach a point where a machine made by humans, whether it be quantum physics or otherwise, can solve problems that or can do things better than humans can do them, we don't really know. Already, obviously, computers can do mathematical calculations much faster than individuals. Whether there are other ways in which computers will be, in some sense, more intelligent than humans, we don't know yet. We probably need to be aware of the possibility, and perhaps we need to take some caution to make sure that we remain in control, if you like. Otra pregunta bastante interesante. Yo no sé, yo sé que existe la informática y la física cuántica, y sé que ha habido una investigación bastante importante respecto a la física cuántica. Sin embargo, yo estoy bastante lejos de ser un experto en ese tema. Yo creo que es muy importante hacer el seguimiento bastante cercano al conocimiento que podamos tener, a lo que se puede descubrir o lo que puede terminar siendo estos descubrimientos, estos avances. Yo sé que las computadoras basadas en física cuántica han avanzado muchísimo y que no son iguales y que pueden mejorar o podrían convertirse en las computadoras del futuro. Sin embargo, también hay una teoría que dice que es posible que no cumplan otra función a la función que cumplen las computadoras que en la actualidad utilizamos. Eso, el futuro no está muy cierto. También está la pregunta de si estas computadoras nuevas van a ser mejores que las actuales. Eso también está en discusión. Sin embargo, creo que es posible que no compitan unas con otras. Sabemos que las máquinas hechas por humanos, de cualquier tipo de máquinas, sabemos que esas máquinas resuelven los problemas, pero no sabemos la extensión de esta resolución de problemas todavía. Por ejemplo, en la actualidad hay computadoras que hacen operaciones matemáticas muchísimo más rápidas, y eso está bien, pero aparte de esos cálculos no sabemos si es cierto, no tenemos conocimiento de cuál podría ser el futuro. Sabemos que existe la posibilidad que estas computadoras tienen muchas posibilidades, que hay que manejarlo con mucha precaución y sobre todo mantener el control de estos avances. Perhaps I should also make the obvious point that if I do not like what the computer in my laboratory is doing, or whether it be an ordinary electronic computer or a quantum computer, these computers all depend upon the electricity supply. I can always pull the plug. All right? Solamente me gustaría añadir que si yo no estoy muy contento con lo que hace mi computadora, sea en un laboratorio o algún otro tipo de dispositivo, hay que recordar que estas computadoras se alimentan de energía, y si no me gusta lo que hace la computadora, simplemente la desconecto. Tenemos un par de preguntas más del doctor Rafael Borrero Guerra. ¿Por qué usted decidió especializarse en física y en particular en radioastronomía? Okay, good question. Well, we always like to know what makes other people make the decisions they make. In high school, as a young boy, I lived on a farm. There was lots of machinery, it always needed to be repaired. I was good at that. I worked together with my brother to do that sort of thing. We especially liked electrical machinery. In those days,
Well, my family did not have a television, although it was starting to become something in homes, but we didn't have that. We did have radios, and I was fascinated by radios, and we would take them apart and put them together. Anyway, my brother and I taught each other electronics. We learned the Morse code. We became radio amateurs, so we, built our own transmitter, receiver, and so forth. So when I went to high school, I already knew some electronics and things like that. In high school, I found mathematics pretty easy. I took, of course, the physics course, but the physics course in my high school was out of date. This was in the 1950s, and the physics was sort of 1930 or something. It was not current. So I didn't know much physics. Then I went off to university and quickly discovered that playing or studying, if you like, in a physics laboratory was, for me, more fun than proving theorems in mathematics. So I changed from mathematics to physics, and that carried me through. I made the decision to do a PhD in astronomy largely because I knew that was a part of physics and because I was interested in doing radio astronomy. Es una pregunta bastante interesante, siempre somos curiosos por saber las decisiones que tomaron otras personas. Les comento un poco, yo cuando era niño, yo vivía en una granja donde teníamos muchas máquinas, diversos tipos de máquinas. Yo estaba ahí en la granja y trabajaba en la granja con mi hermano. No teníamos mucho, no teníamos electricidad, no teníamos televisión, pero en esa época la televisión comenzaba recién a surgir. Pero sí teníamos radio y tanto mi hermano como yo estábamos fascinados por esta radio. Lo que hacíamos era desarmarla, volverla a armar y nos divertíamos mucho. Entre nosotros aprendimos hacer estas cosas. Y con mi hermano también aprendimos otro tipo de cosas, como por ejemplo el código Morse, construimos también nuestro propio transmisor. Así que cuando yo comencé la escuela secundaria, la matemática se me hacía bastante sencilla. Sin embargo, en la clase de física digamos que no era muy actual. En esa época, en 1950, la física que se enseñaba en mi colegio era de 1930, para darse una idea de cuán retrasada estaba la física que se enseñaba en mi colegio. Luego pasé a la universidad y en la universidad me di cuenta que era muchísimo más divertido aprender cosas de física en un laboratorio que cosas teóricas como se hacían en matemática. Así que esa fue mi decisión básica para poder cambiar y especializarme en la física, porque prefería la física a la matemática. Luego, respecto a mi doctorado, me dediqué a hacer en astronomía, porque es una parte de la física, y como me gustaba el campo de la radioastronomía, y me especialicé en eso. Okay, thank you very much for your answers. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Corn. Estamos aquí en un problema porque no he preparado nada. El doctor Taylor para mí es un físico extraordinario que me hace recordar mi vida universitaria, porque mi primera tesis de maestría, las hice precisamente en el campo del electromagnetismo y las ondas gravitacionales. Parece increíble, en el año 1974 trataba vanamente, claro, unificar el campo electromagnético y el campo gravitacional siguiendo las últimas teorías de Albert Einstein, que se relacionaba con el tensor no simétrico. La parte simétrica era la gravedad, la antisimétrica era el electromagnetismo, y me vi envuelto un montón de ecuaciones que poco que me mareé. Pero el gran problema es que la gravedad es muy débil y yo pensaba que al movilizar rápidamente, cambiar el campo electromagnético, se iba a producir gravedad. En fin, todo eso lo abandoné para ir a cosas más prácticas, la física nuclear, pero he seguido muy de cerca el trabajo del doctor Taylor, extraordinario. Él es el pionero en este campo de las
de la detección de las ondas gravitacionales, fue él que dio el primer paso en lo que ahora le llamamos la astrofísica del multimensajero, y una coincidencia increíble porque él generosamente nos aceptó venir al Encuentro Científico Internacional, y luego salió la noticia que se detectó en agosto del 17 la fusión de estrellas de neutrones. La National Science Foundation convocó a una conferencia de prensa con 15 científicos del más alto nivel y hablaron de Joy Taylor cuando él ya estaba acordado para venir a ESI. Fue la estrella de la conferencia de prensa porque todo el mundo recordaba la historia, cómo nació esta nueva ciencia, la astrofísica del multimensajero. Vemos que para mí realmente es un momento especial, estos tiempos que me unen un poco a mis inicios en los estudios, que es un campo tan apasionante como dijo la matemática, la física, me atrajeron. Similarmente a él estuve en la planta siderúrgica de Chimbote. Fue la primera vez en mi vida que me vi con los experimentos, me hice un transformador, en fin, todas esas cosas me están haciendo recordar la vida de Joy Taylor. Estoy muy emocionado, muchas gracias por venir acá al Perú, ha sido un gran placer tenerlo en el Encuentro Científico y ojalá porque sigamos esta comunicación con la comunidad científica peruana. Muchas gracias. Profesor Taylor, nice to be here with us. Muchas gracias. El profesor Taylor, al final, en la pregunta final, ha recordado su infancia en una granja en New Jersey, junto con su hermano Hal. Ellos, entre otras cosas, tenían curiosidad por las máquinas que había en la granja, por las radios que había en la granja, pero, si no me equivoco, coleccionaban flechas indígenas, la cabeza de la flecha, de piedra. Y el profesor recuerda esto en una conferencia que da sobre su propia vida, diciendo que esas piedras pertenecían a los habitantes originarios de América. Y que con esas piedras ellos hacían antenas. Y esas antenas las colocaban en el techo de la casona victoriana de 3 pisos, propiedad de su abuelo paterno. Ya no tengo tiempo de hacer preguntas, pero me voy a quedar con una pregunta. ¿Alguna de esas flechas indígenas le dijo que tenía que hacer el descubrimiento que después ha hecho? A lo mejor lo que está haciendo el doctor Taylor en su vida es seguir el consejo que algún indígena, algún antepasado, le dejó en la cabeza de piedra de esas flechas. Y luego, otra cosa que me impresionó, como ustedes pueden darse cuenta, doctor Taylor, de física yo no sé absolutamente nada. Ni de física, ni de la educación física escolar. Pero sí me parece importante destacar otro aspecto de su biografía. La vocación cuáquera del profesor Taylor. El profesor Taylor pertenece a un estado, de una localidad, a un lugar, en el que los cuáqueros crearon una verdadera comuna de hombres libres, encabezados por Penn, y este gran hombre inspira una doctrina de tolerancia, de amor, de comprensión y de solidaridad. Los cuáqueros se caracterizaron, entre otras cosas, por encabezar las luchas contra la esclavitud. Estamos hablando de una época en el mundo en el que la esclavitud era considerada un dogma y en el que había religiosos que justificaban la esclavitud de los negros a partir de la Biblia. Los cuáqueros se rebelan contra este concepto y, amparándose también en la Biblia, pero con otro tipo de lectura, descubren que todos los hombres son libres e iguales. Eso lo hacen los cuáqueros tan temprano como en el siglo XVIII, lo cual constituye verdaderamente una revolución. Y lo que le quería también contar al profesor Taylor es que nosotros en nuestra infancia hemos comido la famosa avena cuáquera, the Quaker Oats. Did you eat the Quaker Oats? Yes. Your childhood? Yes. Yes? Exactamente. Él también la ha comido durante su infancia. Como ocurre en otros países, para nosotros
toda la comida derivada de todo el oatmeal, cualquiera fuese, se llamaba Quaker. Y gracias al Quaker es que muchos de nosotros estamos acá sentados delante de ustedes. Muchas gracias también por eso, profesor. Gracias por su tiempo. Bien, tenemos las palabras del presidente fundador de la universidad, doctor José Luis Elías, en esta última parte. Muchas gracias. Estimado doctor Joseph Taylor, Premio Nobel de Física. Soy José Luis Elías Ábalos, presidente fundador de esta Casa Superior de Estudios, y permítame expresar a usted, y le ruego lo haga extensivo a su señora esposa, la señora Marieta, el saludo cordial de nuestra comunidad universitaria y de representantes de otras universidades e instituciones aquí presentes, de los señores alumnos, de los señores profesores. Debo decirle que su visita a este claustro de nuestra Universidad Privada San Juan Bautista es un hito histórico en nuestra vida institucional y de igual manera su presencia en el Perú permanecerá por siempre en la mente y corazón de los peruanos. Muy pocas personas alcanzan el honor de ser reconocidos con el Premio Nobel, y aparte del Premio Nobel de la Paz, todos los demás premios Nobel son otorgados a científicos por sus brillantes aportes en los diferentes campos de la ciencia. En el caso suyo, el de la física cuántica, más específicamente en la radioastronomía. El mensaje que recibimos de su visita es precisamente el de la importancia que reviste el conocimiento científico para reforzar, modificar o rechazar teorías para entender mejor nuestro universo, nuestra propia condición de seres humanos. Y más aún, para dar bases teóricas a nuevos desarrollos tecnológicos orientados a prodigar mayor y mejor bienestar a todas las sociedades humanas, sin distinción alguna. Como usted pudo notar en su visita a Machu Picchu, la ciudad imperial del Cusco, llamada en ese entonces el ombligo del mundo, Aguascalientes, Pisac y otros lugares, y durante su estadía en Lima, reconocemos que el Perú es un país milenario, habitada en el pasado por diferentes culturas fundadas antes del inicio de la era cristiana, como son Caral, Chavín, Paracas, Mochica, y después como son Nazca, Ica, Tiahuanaco, Huari, Sicán, Chimú, Chincha y los Chancas, y la muy reconocida cultura inca, que abarcó lo que hoy son los países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Este claustro, doctor Taylor, fue construido en los inicios de la época colonial por la orden religiosa de los jesuitas, alrededor de 1540. Quiero recordar que los conquistadores españoles fueron tres: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, que eran luchadores, que eran guerreros, y el sacerdote Hernando de Luque. Es por ello la fe católica y las muchísimas iglesias, como la nuestra que usted conoció el día, que preside este claustro universitario. También esta casa de estudios, hoy casa de estudios, fue ocupada en la Guerra del Pacífico por el ejército chileno en 1879, durante la Guerra del Pacífico, que sostuvimos con ese país. Podemos decir entonces que parte de la historia del Perú se inscribió en esta casa de estudios. Apreciado doctor Taylor, reiterándole nuestro agradecimiento por esta visita, permítame, señorita Jimena Elías, Rocío Elías, por favor adelante, entregarle este premio, este recuerdo de su visita en nuestro claustro universitario.